La semana pasada, el casos de fallecimientos de COVID-19 fue la más baja desde marzo de 2020. Jamás hemos estado en una mejor posición para dar fin a la pandemia. Aún no estamos ahí, sin embargo, aunque se ve la luz al final del túnel. Una guerra global coroniana con la que Dios ha desafiado a todos los pueblos del mundo en general, así como a todos los virólogos del Ejército Blanco en especial. Y un ultimátum final al autor de la política cero COVID, el presidente chino Xi Jinping, que ha destruido a la economía de su país junto a las vidas de sus ciudadanos por culpa de su arrogancia. Y sean testigos sobre el aviso de la Organización Mundial de la Salud que les anuncia el fin de la pandemia del coronavirus. Y han sido muchas las veces en las que el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani les advirtió en varias declaraciones que aquello que llamáis coronavirus no es una simple pandemia mundial, sino un castigo global de Dios, y nunca se contradijo en ningún punto al respecto. He aquí donde lanza un ultimátum por si recapaciten. En esta declaración titulada "La victoria de Dios mediante la calamidad del coronavirus se vislumbra ya claramente en el horizonte, y las vacunas os protegerán, y los tratamientos de curación os beneficiarán, ni tampoco los confinamientos os salvarán de la firme y sólida estratagema de Dios. Así pues, huid de Dios hacia Él, les soy de su parte un claro advertidor", que se emitió bajo fecha del 16 de septiembre del 2022. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración se escribió el 16 de septiembre del 2022, cuyo título, "La victoria de Dios mediante la calamidad del coronavirus, se vislumbra ya claramente en el horizonte. Ni las vacunas os protegerán, ni los tratamientos de curación os beneficiarán, ni tampoco los confinamientos os salvarán de la firme y sólida estratagema de Dios. Así pues, huid de Dios hacia Él, les soy de su parte un claro advertidor. En el nombre de Dios el Uno, el Omnipotente, les anuncio a todos los pueblos del mundo, la victoria de Dios mediante la calamidad del coronavirus se vislumbra ya claramente en el horizonte. Ni las vacunas os protegerán, ni los tratamientos de curación os beneficiarán, ni tampoco los confinamientos os salvarán de la sólida y firme estratagema de Dios. Así pues, huid de Dios hacia Él, porque les soy de su parte un claro advertidor. Así que creed al califa de Dios sobre los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Y no crean a los ateos laicistas, negadores de Dios el Señor de los mundos, aquellos que han pospuesto a Dios con desprecio, dándole la espalda, confiándose estar seguros y a salvo ante la estratagema de Dios mi Señor y su Señor, y el Señor y dueño de todo, el poseedor de la soberanía y el control del reino de los cielos y la tierra, aquel que os creó. ¿O es que fueron ustedes que se autocrearon a sí mismos? ¿Es que no razonáis? Así que adoradle y temedle. Oh gente de los pueblos del mundo, sed testigos sobre el aviso de la Organización Mundial de la Salud, en la que les anuncia el acercamiento del final de la pandemia del coronavirus. Lejos de ser verdad, muy lejos, y les juro por Dios el Señor de la tierra y de los cielos, que el castigo de Dios mediante el coronavirus no fue enviado por Dios en vano. Gloria a Él. No fue enviado sino para que se cumpliera una orden de Dios que ya estaba decidida. De todos modos, no quiero repetir lo que ya escribí anteriormente en la fecha del 5 de marzo del 2020. Y no hay contradicciones en lo que dijo el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani acerca del coronavirus, ni siquiera en una sola palabra.
y ya precedió su aclaración al detalle desde el principio, y os escribí determinando los desafíos de Dios mediante el coronavirus, por orden procedente de Dios, y no lo hice por mi propia iniciativa, así como les habíamos enseñado también la estrategia de la guerra global de Dios coroniana. Y es que seguirá hasta que levanten vuestras manos al cielo, declarando la sumisión al Señor de los mundos. Luego obedeceréis al mandato de Dios, que ordena obedecer a su califa, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani, el califa de Dios sobre el mundo entero. Y anteriormente, ya os lo juré por Dios el Grande, que tirarán todas vuestras vacunas anticoronavirus al basurero, y no sólo algunas, sino todas las vacunas creadas. Y veo que las empresas desarrolladoras de las vacunas anticoronavirus han utilizado sus ganancias obtenidas hasta ahora para aumentar su producción más que nunca. Y vino la hora de tirarlas todas a la basura por razones puramente científicas. Y eso es para que se desesperen de todas vuestras vacunas, porque originalmente no os beneficiaron nada en absoluto. Pero eso pasará cuando se van a desesperar todos los profesores y los virólogos del Ejército Blanco, que os mantienen bajo falsas esperanzas. Y les impidieron volver a Dios arrepentidos, para rogarle que les releve su castigo, y seguir al pregonero de Dios que llama hacia su camino, basado en una visión clara de su sagrado libro, el Gran Corán. Asimismo también, para que los pueblos se desesperen de tener esperanzas en vacunas nuevas, que de nada les sirvieron ante el castigo de Dios, y serán sorprendidos por la estratagema de los soldados de Dios de intervención rápida para sentenciar la batalla, una conspiración de Dios el Señor de los mundos. Y fue Él quien marcó a la bauda del coronavirus, le enseñó y os invadió a través de Él, desde donde menos lo espera. Y los soldados de Dios están esperando una orden de Dios para iniciar una ofensiva global, mediante la guerra de la calamidad del signo apocalíptico Omicron extra grande. Y previamente les advertimos que hasta ahora solo estaba en una etapa de maniobras bélicas, advirtiéndoles que nada les beneficiarán vuestras fortificaciones defensivas, confinamientos y medidas de prevención en general, por si quizás recapaciten y vuelven a Dios arrepentidos. Pero desgraciadamente, eso solo les hizo insistir más en conspirar en contra de los signos de Dios mediante vuestras presuntas vacunas. Y ha llegado la hora de que Dios le fortifique más con refuerzos nuevos y severos, cuyo castigo es muy doloroso. Más bien, no hay puntos de comparación entre este y el coronavirus anterior, para que los criminales malhechores vean de la conspiración de Dios lo que no esperaban. Y eso no solamente en la astucia de su variación genómica, más bien les dijimos antes que no hay lugar para la comparación entre la primera cepa del coronavirus y el COVID de las fuerzas de intervención rápida, la rápida, firme y sólida estratagema de Dios, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 21. Y no queremos aclararles más, para que no insinúen que estamos disuadiendo de manera subjetiva a las vacunas que están desarrollando en contra de todos los signos de Dios. Pero Dios es el más rápido en conspirar mediante los refuerzos de sus soldados más pequeños en el libro sagrado, las cepas de la bauda sobre la que no abarcáis ningún conocimiento. Y de hecho, son muchas las veces que les hemos advertido y exhortado de que no y nunca podréis frenarlo como insinuáis, ni tampoco podrán contenerlo. Más bien, son ellos los que os tienen bajo embargo, más bien, os tienen rodeados en vuestras propias casas. Y buscamos ayuda en Dios Todopoderoso. De todos modos, ¿cómo podéis derrotar a soldados cuyo líder, maestro, asignador y auxiliador es Dios el Señor de los mundos? ¿Y qué podría ser vuestro conocimiento comparado al conocimiento de Dios? Y ciertamente no se os ha dado por parte de Dios sino poco conocimiento, para que sepan con certeza vuestro verdadero valor propio, y para que sepan también
que verdaderamente no abarcáis nada del conocimiento de Dios, excepto lo que Él quiere. Gloria a Dios Todopoderoso. No hay más Dios fuera de Él, y si tenéis a otros dioses que os protegen de la conspiración de Dios, entonces este es el momento. Así pues, invocadles fuera de Dios, para que puedan responder a vuestras súplicas si sois veraces. Oh presidente chino Xi Jinping, no os beneficiarán vuestras fortalezas ni vuestros confinamientos. Solo habéis logrado destruir vuestra economía con ello. Luego perecerá vuestra economía junto con vuestras almas. Y una advertencia final para Xi Jinping, el dueño de la mentira cero COVID, y una exhortación al pueblo de la China para abrir las cerradas mezquitas de Dios, y hacia ellas y a sus alrededores huid de Dios hacia Él, luego rogadle humildemente. Y debéis invocarle con la oración de la cura que anteriormente les habíamos escrito en una declaración bajo fecha del 19 de mayo del 2020. Según la fatua de Dios, el Señor de los mundos, el conocedor de lo oculto y el perdonador de los pecados, que en esa declaración hay una cura para la enfermedad que hay en los pechos, especialmente para los que se vuelven a Dios arrepentidos y compungidos. Oh pueblos del mundo, árabes y no árabes, sin lugar a duda, la catástrofe generada por la calamidad de la guerra mundial mediante el COVID se intensificará, así como la catástrofe generada por la calamidad de la guerra mundial de Dios cósmica y climática. Entonces, ¿cuándo notarán que el que está detrás de las catástrofes de la guerra coroniana mundial mediante el COVID es el mismo que está detrás de las catástrofes generadas por la guerra climática? Dios, mi Señor y el vuestro, el poseedor soberano del reino de los cielos y la tierra y de todas las cosas, y hacia Él seréis devueltos. Así que postraos solo ante Dios y adoradle solo a Él e invocadle a Él solo sin asociarle nada, y sean testigos de que no hay más dioses que Dios y que Mohammed es el mensajero de Dios y que Nasser Mohammed el-Yemeni es el califa de Dios, el imam al-Mahdi. Y no les hemos escrito esta declaración, sino como una justificación ante Dios nuestro Señor, y por si tal vez teman a Dios, el más severo en el castigo, aquel que juzgará entre nosotros con la verdad, y es el más rápido en ajustar cuentas. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni.